¡Boom! Una explosión de ondas supersónicas, calor interplanetario, polvo, humo. La atmósfera de la Tierra ha sido invadida por una roca cósmica del tamaño del Everest. Hace unos segundos esta roca, que pesaba billones de toneladas, se precipitaba hacia la Tierra. Podría volar de Nueva York a Anchorage más rápido de lo que podrías freír una tortilla. El nombre de este monstruo, el incidente de Chicxulub. Nombre épico, ¿cierto? Hace 66 millones de años se estrelló contra la Tierra. En ese entonces los dinosaurios dominaban el planeta, pero no por mucho. La colisión épica tuvo lugar en el México moderno, en la península de Yucatán, cerca de Cancún, donde los dinosaurios estaban de vacaciones. Bueno, probablemente no. Aún así, la enorme roca espacial golpeó el océano, pero ni siquiera toda esa agua pudo detener lo inevitable. La colisión provocó la liberación de una gran cantidad de energía. El horror a escala planetaria había comenzado. Imagínate un minisol iluminando la superficie de la Tierra, con tsunamis de la altura de la Estatua de la Libertad saliendo desde el epicentro del impacto. No está bien. La explosión atravesó la superficie de la Tierra. Hacía tanto calor como un horno y quemó todo a su paso. El impacto provocó un terremoto colosal y una gran actividad volcánica. Un grupo de volcanes soltó simultáneamente lava caliente y ceniza en los cielos prehistóricos. Millones de toneladas de cenizas y humo envenenaron el aire. Esto formó una enorme nube de cenizas en la atmósfera que bloqueó los rayos del sol durante varios años. El largo invierno había comenzado, solo que no había nieve cayendo del cielo, sino lluvia hecha de ácido sulfúrico. Sí, el incidente de Chicxulub podría ser lo más importante que haya sucedido en la historia de nuestro planeta. Incluso más que YouTube. En ese entonces había un montón de erupciones volcánicas, mucho oxígeno inflamable en la atmósfera, cambios constantes de temperatura. Era el momento perfecto y el peor para que todo esto se derrumbara. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de todo esto? El asteroide dejó un cráter absolutamente enorme en la superficie del planeta. Hoy, esta cicatriz se esconde bajo el Golfo de México. Los científicos encontraron muchos lugares en la Tierra con niveles anormalmente altos de iridio. Este metal es muy raro en la Tierra, pero se encuentra en muchos de los asteroides que los científicos han examinado y estudiado rocas de 66 millones de años. En las capas de roca encontraron polvo, el mismo polvo que proviene de los asteroides. Esto solo podría haber sucedido si un gran asteroide se hubiera estrellado contra la Tierra. La catástrofe llevó a la extinción no solo de los dinosaurios, sino también del asteroide. Hacía tanto calor en el punto del impacto, ¿parte del asteroide simplemente desapareció? Una gran cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono se disparó a la atmósfera. Pero el mayor problema, el azufre fue lanzado por un impacto de un asteroide y voló por los aires. Estas diminutas partículas de azufre bloquearon muchos de los rayos del sol. Sin el sol, muchas plantas desaparecieron y el clima finalmente se enfrió. El inmenso calor convirtió las piedras en vidrio. Los científicos las llaman tectitas. La energía del impacto las arrojó al cielo. Después de un breve vuelo, las tectitas cayeron a la Tierra. No fue bonito. La lluvia también cayó, solo que en lugar de gotas de agua habrías visto bolas de fuego vidriosas y calientes. Bombardearon la superficie del planeta durante días. Las tectitas prendieron fuego a todo. Los científicos encontraron evidencia de esto en todo el mundo, no solo cerca del lugar de la colisión, pero muchas cosas de entonces siguen siendo un misterio. Algunos científicos piensan que Chicxulub ni siquiera era un asteroide. Podría haber sido un cometa. Los asteroides están hechos principalmente de piedra y metal. La mayoría de las veces parecen una papa. Un cometa contiene roca, metal y hielo. Los cometas parecen copos de nieve cósmicos sucios con amoníaco, metano y dióxido de carbono. A veces los cometas proceden de la nube de Oort. Es una enorme nube de hielo y escombros alrededor de nuestro sistema solar. De vez en cuando los cometas se liberan de la manada y se dirigen hacia nuestro Sol. Según los científicos, este cometa espacial sobrevoló Júpiter. La gravedad de ese enorme planeta aceleró aún más el cometa. Voló hacia el Sol, ganando cada vez más velocidad. La capa de hielo exterior del cometa comenzó a evaporarse y probablemente desprendió mucho polvo y gas, lo que hizo que pareciera que tenía cola. La gravedad del Sol finalmente hizo añicos el cometa. Uno de los fragmentos voló por el espacio y se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años. Entonces, ¿asteroide o cometa? La verdad es, nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que la Tierra tuvo muy mala suerte de estar en su camino y nunca volvió a ser la misma. La catástrofe detuvo el desarrollo del 75% de la vida en la Tierra. Algunos animales marinos más grandes como cocodrilos, tortugas y peces sobrevivieron al impacto. De todos los animales terrestres, los únicos que sobrevivieron fueron los que, en promedio, eran más pequeños que el mapache moderno. Eso incluye un montón de especies singulares de dinosaurios, los ancestros de las aves. Los investigadores creen que sobrevivieron por dos razones. Después del gran impacto, las plantas tardaron mucho en empezar a crecer de nuevo y muchos animales no sobrevivieron. La mayoría de los animales restantes no tenían suficiente comida, pero estos dinosaurios tenían pico. Con su ayuda podían abrir nueces y extraer semillas del suelo, así que sobrevivieron. La segunda razón es que estos afortunados tenían cerebros más grandes. Algunas personas piensan que pudieron cooperar entre sí y adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. También sobrevivieron otras formas de vida. Los hongos y el moho sobrevivieron bajo tierra y bajo el agua. Poco a poco la oscuridad se fue despejando y los helechos comenzaron a apoderarse del paisaje sin vida. Después de unos miles de años, los bosques comenzaron a reaparecer. Los animales que sobrevivieron eran casi todos criaturas pequeñas y discretas. Vivían en madrigueras, a salvo de toda esa ceniza caliente. Antes de la colisión, los mamíferos vivían a la sombra de los dinosaurios, pero con todos los dinosaurios desaparecidos repentinamente, las cosas estaban a punto de cambiar. Los mamíferos pudieron hacerse cargo, comenzaron a dominar la vida, al menos en tierra. Volviendo al momento en que todo cambió, resulta que no fue el tamaño del asteroide lo que lo hizo tan poderoso, sino más bien el ángulo en el que golpeó la Tierra. Si el ángulo de impacto hubiera sido diferente, los dinosaurios podrían incluso haber sobrevivido a la catástrofe. Entonces, ¿cómo se habría visto eso? Viajemos de regreso. Camino de regreso. Oh no, hay un asteroide gigante que se dirige a la Tierra. ¡Ah! Espera, no importa. Falló. Hay muchos terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas todos los días, pero a los dinosaurios no les importa mucho. No es gran cosa. Avanzamos rápido unos pocos millones de años y la mayoría de estos antiguos lagartos han cambiado y ahora son irreconocibles. Gracias a un par de glaciaciones, muchos dinosaurios ahora están totalmente cubiertos de plumas para protegerse del frío. Los mamíferos existen, pero son pocos y distantes entre sí. Ves muchos murciélagos en las cuevas. Hay montones de roedores del tamaño de una rata en los bosques. Durante el día se esconden en la maleza o en madrigueras. Por la noche salen en busca de comida. No hay caballos, elefantes u otros mamíferos grandes. ¿Por qué volverse grande y comestible cuando hay tantos reptiles peligrosos con enormes colmillos alrededor? No hay ballenas en el mar. Los loros, halcones y palomas no se ven por ningún lado. Pero el pterodáctilo 2.0 pasa a tu lado constantemente. Algunos son del tamaño de un helicóptero, mientras que otros no son más grandes que un cisne. Hay muchos primates, pero no tienen prisa por bajar de sus árboles y caminar sobre dos patas. Sin aventurarse en la sabana, sin evolución hacia el Homo sapiens, en esta realidad alternativa los espacios abiertos son muy peligrosos. Pero de nuevo, también lo son los bosques y los árboles. Ningún lugar es seguro. Para conseguir algunas delicias de primates, muchos dinosaurios más pequeños aprendieron a trepar a los árboles. Esto ya estaba sucediendo en el periodo Cretácico, justo antes de que ese enorme asteroide pasara por alto la Tierra. Habría sido una colisión épica. Los dinosaurios se han vuelto más sabios desde que casi desaparecen. Algunos son incluso tan inteligentes como un pollo moderno. Un cerebro grande usa mucha energía, y esa no siempre es buena estrategia para sobrevivir. Es más seguro mantener el cerebro pequeño y hacer que esos dientes sean más grandes y puntiagudos. Grandes manadas de dinosaurios corren por el bosque. La temperatura sube rápidamente y todo lo que hay detrás comienza a arder. Algunos dinosaurios se quedan atrapados en pantanos y no pueden salir. Los pterodáctilos vuelan sobre sus cabezas, mientras intentan evitar la onda expansiva que pronto cubrirá la Tierra. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años. Acabó con casi todos los seres vivos de la Tierra. Las aves y los dinosaurios voladores fueron casi los únicos que pudieron sobrevivir al evento de extinción más masivo de la historia. Oye, no me culpes, yo no estaba por aquí entonces. Bajemos por su árbol evolutivo para ver el primer pájaro del mundo. Archaeopteryx tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo moderno, pero parecía un pequeño dinosaurio con plumas. Tenía muchos dientes cónicos.
pequeños, casi como los caimanes. Es porque Archaeopteryx estaba más cerca de los reptiles que de las aves. Sin embargo, su cerebro era 3 veces más grande que el de esos reptiles. Aunque tenía alas con plumas, difícilmente podía volar como los pájaros modernos. Las articulaciones de sus hombros no le permitían levantar las alas por encima de la espalda, así que no podía hacer un batir de alas completo. Lo más probable es que Archaeopteryx fuera capaz de planear con pequeños aleteos. La evolución llevó a unas especies más evolucionadas, capaces de volar. Pterodáctilos. Estos chicos no tenían plumas, sino membranas hechas de piel y músculos. Su envergadura era aproximadamente del largo de una pierna humana. Podía volar perfectamente y atrapar peces y animales pequeños. Aunque los dinosaurios voladores podían superar fácilmente a los depredadores terrestres como los velociraptores y los T-Rexes, la mayoría de ellos no sobrevivieron al impacto del meteorito gigante. Veamos este evento paso a paso para ver cómo llegaron a nuestro tiempo. 10 minutos antes del impacto del meteorito, una enorme roca del tamaño de la isla de Manhattan se mueve hacia la Tierra en el espacio. Pesa 460 billones de toneladas. Eso es como 3 billones de ballenas azules, los mamíferos más pesados que hayan vivido en la Tierra, y se acerca a nuestro planeta a 19 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar el océano Atlántico en solo 4,5 minutos. Eso es 2 veces más rápido de lo que pueden volar nuestras naves espaciales modernas. 5 segundos antes del impacto del meteorito. Esto se está poniendo tenso. La fuerza gravitacional de la Tierra continúa tirando del meteorito gigante. Hace un agujero en nuestra atmósfera y crea un estallido tan fuerte que podrías escucharlo en el otro lado de nuestro planeta. Todos los animales de nuestro planeta se despiertan presos del pánico. Levantan la cabeza y ven una enorme roca que comienza a arder en el aire. Los fragmentos más pequeños comienzan a desprenderse del meteorito principal. Este fuego es tan brillante que se ve casi como el sol. Los dinosaurios voladores y otros antepasados de las aves modernas son los primeros en percibir el peligro. Se dirigen directamente al cielo e intentan volar lo más lejos posible del lugar del impacto para salvar sus vidas. El momento del impacto, la masa colosal y la velocidad del meteorito le dan una enorme cantidad de energía. Tan pronto como toca la Tierra, provoca una explosión de 150 billones de toneladas de TNT. La onda expansiva literalmente arranca trozos de nuestro planeta y los arroja hacia arriba. Una enorme pared de energía comienza a moverse desde el punto de impacto en todas direcciones. Arranca los árboles con las raíces y los tira al suelo como si fueran fichas de dominó. La onda de choque envuelve completamente nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor. Todo alrededor del lugar del impacto comienza a arder. Las selvas verdes y los árboles se convierten en carbón humeante en segundos. El suelo y las rocas simplemente se evaporan. La colisión provocó un terremoto masivo. Algunos dinosaurios pueden haber caído en grietas que aparecieron en el suelo. Un fuerte terremoto provocó un tsunami con olas más altas que el Empire State Building. Los dinosaurios que no quedaron atrapados en los bosques en llamas fueron arrastrados por las enormes olas. Los dinosaurios de América del Norte intentan escapar corriendo hacia el norte, pero la onda expansiva los alcanza inevitablemente. Los dinosaurios voladores no tienen ningún problema con los terremotos o tsunamis. Vuelan lo suficientemente alto para evitar las olas gigantes, pero tendrán que lidiar con escombros de meteoritos que caen continuamente. 5 minutos después del choque del meteorito, una lluvia de fragmentos de rocas gigantes continúa cayendo sobre la Tierra. Algunos meteoritos eran del tamaño de un automóvil, otros eran más como un gran edificio. Las cenizas y el polvo se elevan por el aire. Su temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en lava líquida y luego vuelven a caer a la Tierra, provocando más incendios. Las lluvias de meteoritos también causaron problemas a los dinosaurios voladores. Tenían que maniobrar y esquivar las rocas al rojo vivo que caían. Las altas temperaturas eran un gran problema para ellos porque podían hacer que perdieran las plumas. Sin plumas no podían volar. 10 horas después del impacto del meteorito, los dinosaurios corrieron continuamente hacia el norte todo este tiempo. Se encontraron en un territorio desconocido con muchos pantanos. Los dinosaurios gigantes como los T-Rex tenían patas tan largas como la altura de un adulto humano. Tenían la oportunidad de atravesar este terreno, pero si caían, nunca podrían volverse a levantar. Los dinosaurios más pequeños como los Triceratops tenían patas cortas y no podían atravesar los densos pantanos.
Un mes después del impacto del meteorito se expulsaron 15 billones de toneladas de ceniza a nuestra atmósfera. Una nube gigante bloqueó el sol y la Tierra quedó sumergida en completa oscuridad. Las plantas supervivientes no pudieron alimentarse de la energía del sol y dejaron de producir oxígeno. Los dinosaurios sobrevivientes apenas podían respirar debido a la falta de aire y una gran cantidad de polvo. La falta de sol en el cielo hizo desaparecer el fitoplancton. Muchos animales marinos se quedaron sin su única fuente de alimento. El polvo y las cenizas de la atmósfera evitaban que nuestro planeta recibiera calor del sol y la temperatura comenzó a bajar. El lugar donde cayó el meteorito era rico en azufre. Este ácido tóxico se evaporó en el momento del impacto y se formó en nubes. Ahora había lluvias ácidas en la Tierra. Los dinosaurios voladores tenían que esconderse de estas lluvias. Tenían que permanecer en cuevas y no podían salir a buscar comida. Hasta ahora ha sobrevivido una gran cantidad de dinosaurios terrestres y voladores. Van a ver las secuelas del desastre. El lugar del impacto fue en el actual México, en la península de Yucatán. Ahí se encuentra el cráter Chicxulub. Tiene unos 150 kilómetros de ancho, la mitad de todo el lago Michigan y 19 kilómetros de profundidad. Podría sumergir todo el monte Everest ahí y todavía habría 10 kilómetros de espacio disponible. No fue el impacto en sí lo que hizo desaparecer a los dinosaurios. El fuego destruyó la mayoría de las plantas que comían los dinosaurios herbívoros. Sin comida, su número disminuyó rápidamente. Los dinosaurios depredadores tampoco tenían nada que comer. La lluvia ácida y la desaparición del fitoplancton amenazaron a toda la vida marina. A pesar de que las aves lograron evitar las olas y el tsunami, también tenían escasez de comida. Aproximadamente el 80% de todas las aves no llegaron al final del evento de extinción. El problema fue que todos los bosques de la Tierra fueron arrastrados. La mayoría de las aves anidan y viven en árboles. Además de eso, los bosques siempre estaban llenos de comida, desde todo tipo de hormigas y termitas hasta insectos voladores y pequeños ratones. Entonces, solo aquellas especies que vivían en el suelo y podían volar bien sobrevivieron. Lo más probable es que se alimentaran de semillas de pequeñas plantas supervivientes. Este hábito hizo que los dinosaurios voladores perdieran los dientes durante la evolución. En lugar de mandíbulas con un montón de dientes afilados, desarrollaron picos largos para agarrar pequeñas semillas del suelo. Aunque ahora la Tierra parecía un lugar terrible para vivir, hay un boom evolutivo para las aves. Debían viajar largas distancias en busca de alimento. Sus alas se hicieron más fuertes. También se sentían a salvo de los depredadores, que antes las consideraban comida. Ningún T-Rex podía sorprender a un pájaro dormido. Aproximadamente 1000 años después de la colisión aparecieron los primeros bosques densos. Eso fue otro gran impulso a la evolución. 1 millón de años después, los bosques llenos de comida. Estás recogiendo algunos vegetales en el jardín cuando te encuentras con algo grande y redondo. Está cubierto de tierra. Cuando lo sacas, descubres que es un huevo gigante, más grande que el de un avestruz. Pero no tienes pollos ni patos. Y aunque los tuvieras, ninguno de esos animales podría poner un huevo de ese tamaño. Lo tomas, parece real. Llevas el huevo al interior y construyes una incubadora para él. Pasan un par de días, pero nada. Sigues con tu vida y te olvidas de su existencia. Llevas todo el día trabajando en tu jardín. Todo lo que quieres ahora es meterte en una tina llena de agua caliente y cenar. Mientras comes, oyes un ruido que sale de la habitación con la incubadora. Lo ignoras, pensando que solo son algunos ratones correteando. Pero luego el sonido se intensifica. Te diriges a él y ves la cáscara del huevo rompiéndose. En un par de minutos, algo empieza a arrastrarse hacia afuera. Tomas tu teléfono y empiezas a grabarlo de inmediato. Un pequeño reptil se asoma por el huevo ya roto y empieza a examinar su entorno. Te quedas sorprendido. Colocas el celular en una plataforma especial para seguir filmándolo. Mientras tanto, tomas tu computadora portátil y empiezas a investigar qué animal puede ser. La criatura no tiene el hocico de un caimán y tampoco parece un dragón de Komodo. Vuelves a tu cena y le das al reptil algunas sobras de pastel de carne. Engulle la comida en un santiamén. Al día siguiente, construyes un pequeño terrario para vigilar a tu nueva mascota. Durante las siguientes semanas, grabas cada segundo de su vida. Llamas al reptil Buster. La criatura ya ha crecido hasta alcanzar el tamaño de un perro. Corre rápido y también salta bastante alto. Crees que puede ser una nueva especie de reptil, pero no se arrastra como un caimán o un lagarto. Tu mascota tiene 2 brazos diminutos y piernas grandes. Y sus mandíbulas son enormes para un animal de su tamaño.
El animal también tiene dientes afilados. Tu amigo viene a ver una película. En cierto momento, tu reptil corre hacia el salón y empieza a morder los muebles. Tu compañero se asusta y empieza a gritar: ¡Dinosaurio! Lo calmas y llevas al dino a la cochera. Le explicas a tu amigo cómo encontraste el animal y él te dice que contactes a alguien para que lo examine. Al día siguiente llevas a Buster al veterinario y te sientas en la sala de espera. Mantienes a tu mascota en una jaula para que nadie lo vea. Pero el dino empieza a gruñir de forma extraña. Muchas personas agarran a sus mascotas y se alejan de ti. Por fin es tu turno. Traes a Buster y se lo enseñas al veterinario. El hombre parece sorprendido. Pone la criatura en una mesa de examinación metálica y empieza a observar detenidamente sus rasgos. Dientes y garras afilados, piel escamosa. El veterinario te dice que has estado criando un T-Rex durante 3 semanas. Llama a otros especialistas para que examinen al animal. Lo siguiente que sabes es que estás en un laboratorio con un grupo de científicos estudiando a Buster. Te sientas ahí de forma ansiosa mientras recolectan sus muestras de ADN. Incluso te piden las imágenes que has estado grabando. Luego de un par de horas, vuelven y te dicen que, efectivamente, tienes un dinosaurio. Tendrán que mantener a Buster en el laboratorio para realizar más estudios, así que te vas a casa, sintiéndote un poco solo. Pasan un par de años. Ahora tienes un título en paleontología especializado en T-Rex. Has estado trabajando en el laboratorio y vigilando a Buster, que se ha convertido en un dino adulto. También das clases en la universidad y has publicado un libro llamado Mi T-Rex Buster. Se ha convertido en un bestseller. Un día, vuelves de la universidad y enciendes la televisión. Es entonces cuando escuchas una noticia de última hora. Una criatura se ha escapado de un laboratorio a las afueras de la ciudad. Ahora anda suelta. Muestran varias imágenes de las huellas de la bestia que conducen al bosque. Recibes una llamada del laboratorio. Te piden que te dirijas ahí tan rápido como puedas. Los investigadores te cuentan lo sucedido y te piden que los acompañes al bosque para encontrar al dino. Te pones un traje de protección especial y te subes a un jeep. Después de un par de horas, llegan al lugar donde se vio por última vez a Buster. Se bajan y tratan de seguir sus huellas, pero la lluvia ha borrado casi por completo las marcas que dejó la criatura. Los científicos revisan el dispositivo de seguimiento colocado bajo la piel del dino, pero no funciona. Traen algo de la comida que le gusta a Buster para intentar atraerlo, y luego de varias horas, no hay noticias. Ya es de noche, cuando se oyen unos ruidos en la distancia. Todos se despiertan de golpe. La gente a tu alrededor está en alerta máxima. Te escondes y esperas. Una gran sombra del tamaño de un autobús escolar aparece desde la oscuridad. Un T-Rex adulto puede alcanzar los 12 metros de largo y 3,5 metros de alto. El lagarto gigante se acerca a la carne y la olfatea. Luego de unos momentos, se va corriendo. Todos salen de sus escondites e intentan seguir al animal. La carne tiene una sustancia especial. Se supone que debe dormir al dino. De esta manera no sería un problema llevarlo al laboratorio. Pero la criatura fue lo suficientemente inteligente como para sentir algo sospechoso. A pesar de su tamaño, el T-Rex es bastante lento. Puede moverse a una velocidad de solo 19 kilómetros por hora y ni siquiera puede superar a un humano. Sin embargo, Buster consigue cruzar un río embravecido y desaparece en la oscuridad del bosque. Nadie está preparado para atravesar semejante obstáculo, así que todo el equipo da un rodeo por las montañas. Es una subida difícil, con todos cargando el equipo necesario para atrapar al T-Rex. Desde la altura del monte se puede ver casi todo el bosque, y a lo lejos, las copas de los árboles se agitan. El reptil gigante se dirige hacia el norte. Todos intentan llegar al otro lado de la montaña tan rápido como pueden, pero entonces uno de los miembros de la tripulación resbala y cae. Menos mal que una cuerda de seguridad la sujeta. Jalas a la mujer de vuelta al sendero. Continúan caminando hasta llegar a una cueva. Todos se ponen los cascos con linternas y se introducen. Cuanto más se adentran en la cueva, más pequeña se vuelve. Entonces hay que arrastrarse para pasar. Las rocas son afiladas y hay agua por todas partes. Es fácil perderse aquí. La cueva empieza a temblar. Todos se apresuran a pasar por la parte más estrecha. Finalmente consigue salir del sitio. Es entonces cuando descubres que la cueva estaba temblando por culpa del T-Rex. Estaba dando vueltas por la montaña. Localiza a tu grupo y empieza a correr hacia ustedes. La gente entra en pánico y se apresura de vuelta a la cueva. El T-Rex alcanza a tu equipo e intenta atrapar a alguien. Pero en ese momento, todo el mundo ya está a salvo dentro de la cueva. De repente gritas, ¡Buster! Y sorprendentemente, eso calma a la criatura. Sales al exterior, a pesar de que todos intentan detenerte. Te enfrentas a la enorme criatura. Solo te está mirando.
Te acercas lentamente, intentando no hacer ningún movimiento brusco. Alguien dentro de la cueva jadea, y eso hace que Buster se sobresalte, empieza a agitarse y a rugir, pero tú sigues ahí, intentando tranquilizar al animal. Finalmente se calma y se acerca. Le pones la mano en la cabeza, acariciándolo. Al cabo de unos segundos, alguien del interior de la cueva pisa una ramita y esta se rompe. El T-Rex se sobresalta y huye. Estás furioso. Ahora tienes que volver a rastrearlo. Después de pasar muchas más horas en el bosque, el sol empieza a salir. Todos están agotados y a punto de desmayarse. Deciden parar por hoy y volver a casa. Pero en cuanto tu equipo se reúne cerca de los jeeps, recibes una notificación de que un T-Rex gigante ha entrado en la ciudad. Un helicóptero te recoge a ti y a otros miembros del equipo. No hay sitio suficiente para todos, así que varias personas se quedan atrás, esperando al siguiente helicóptero. El T-Rex avanza a través del tráfico. La gente en las calles está corriendo por sus vidas. Docenas de empresas de noticias están filmando el incidente. Mucha gente lo publica en las redes sociales. El dino irrumpe en el centro comercial y destruye todo lo que ve. Tu helicóptero aterriza y te bajas, intentando pensar una forma de calmar a la criatura. Te apresuras a entrar en el sitio, pero el T-Rex ya se fue al otro lado del edificio y logró escapar. Lo sigues. Pero de repente, recibes una llamada telefónica en la que te dicen que los miembros del equipo que se quedaron en el bosque han visto a tu T-Rex. Incluso puedes ver las imágenes en directo del animal. Y eso solo significa que hay 2 reptiles gigantes sueltos en tu estado. Todos hemos temido la oscuridad en algún momento de nuestra vida, ¿no? Digo, ¿recuerdas cuando tu mamá o tu papá te metían en la cama después de haberte leído un cuento de hadas aterrador con monstruos y dragones o incluso dinosaurios? Pero justo cuando tus padres estaban a punto de apagar las luces y salir silenciosamente de tu habitación, pensaste, ¿qué pasa si hay algo debajo de mi cama? O peor aún, si alguna criatura espeluznante está escondida en el armario. Probablemente podrías levantarte y comprobarlo, pero estaba demasiado oscuro. ¿No sería genial tener alguna fuente de luz que viniera del interior de tu cuerpo? Podrías usarla cada vez que quedaras rodeado de oscuridad. Desafortunadamente los humanos no somos capaces de hacer eso, pero hay un montón de criaturas que sí pueden encenderse solas. Y eso es gracias a algo que los científicos llaman bioluminiscencia. Los animales y los peces que viven en el océano tienden a tener este talento con más frecuencia que otros. Y puedes encontrar estas criaturas en cualquier lugar, cerca de la superficie o en el fondo, a 4 kilómetros de profundidad, si tienes habilidad para los números. Estas criaturas usan su luz para muchas cosas, como comunicarse con otros miembros de su especie, atraer presas e incluso asustar a los enemigos. La bioluminiscencia es básicamente la capacidad de un organismo para emitir su propia luz. La química tiene mucho que ver con eso. Tales animales usan 2 químicos, uno llamado luciferina y el otro llamado luciferasa. Agrega un poco de oxígeno y ¡bam! Luz. Si alguna vez te preguntas si realmente estás viendo bioluminiscencia o si alguien solo dejó caer una barra luminosa en el océano, presta atención a los destellos de neón azul, verde o incluso rojo en el mar. Por lo general, se distribuyen en un área grande. Esto puede incluso hacer que el agua parezca brillantina o un cielo estrellado. Puedes agradecer a los calamares, pequeños crustáceos y las algas por este ambiente romántico. Ahora tengo otro fenómeno inusual para ti. ¿Qué tal una cascada dorada? No estoy bromeando, realmente existe y es un fenómeno natural. Para verlo tendrás que conducir hasta el Parque Nacional Yosemite, hasta las cataratas Horsetail. Asegúrate de planificar tu viaje en invierno o a principios de la primavera. Es la única época del año en la que puedes ver este asombroso fenómeno. No necesita ninguna explicación científica. No es más que la luz del sol al atardecer, iluminando la cascada de una manera tan única que la hace parecer un río de lava o de oro, tú eliges. Esa es la razón por la cual durante esta época del año la cascada Horsetail también se llama cascada de fuego. Desafortunadamente, este fenómeno se está volviendo cada vez menos visible con los años, principalmente debido a la sequía y otros problemas relacionados con el derretimiento de la nieve. Por lo tanto, si alguna vez decides visitarla, mantente bien atento, ya que el efecto es muy breve. ¿Alguna vez has oído hablar de una tormenta sucia? También se le llama tormenta volcánica. Aparentemente, los especialistas que investigan el fenómeno aún no lo comprenden del todo. Cuando ocurre una tormenta eléctrica común, las partículas con cargas positivas y negativas chocan. De ahí la chispa gigante que llamamos relámpago. También hace mucho ruido, que puedes reconocer como un trueno.
Pero cuando un volcán está en erupción, algunas de las partículas de ceniza volcánica se cargan eléctricamente y mientras se proyectan en el aire con una fuerza enorme, chocan y provocan descargas eléctricas. Todo este proceso hace que parezca que hay un rayo saliendo del volcán mismo. Imagínate toda esa ceniza, gas y humo saliendo del cráter. Y luego agrega un poco de electricidad a la mezcla. Hará que toda la imagen se vea realmente rara. No es de extrañar que este fenómeno se llame tormenta sucia. Ahora, ¿qué hay de las nubes que parecen olas? Esas se llaman nubes asperitas. Por lo general están bastante cerca del suelo, a diferencia de las nubes habituales del día a día. El nombre proviene de la palabra aspero, que en latín se traduce como áspero o desigual. En raras ocasiones puedes ver estas nubes cuando el clima está tranquilo, pero en su mayoría están asociadas con tormentas eléctricas. Estas nubes aparecen durante condiciones atmosféricas inestables y sorprendentemente no producen lluvia. A pesar de que se parecen a nubes oscuras de tormenta, también crean patrones aleatorios engañando a tus ojos y haciéndoles creer que estás mirando la superficie del mar desde debajo del agua. Otro tipo impresionante de nubes se llama nubes mammatus. Lo que las hace tan especiales es una serie de protuberancias que emergen de la base de cada nube. Una vez que estas nubes ingresan a un nivel en la atmósfera donde la dirección del viento cambia, puedes ver unos patrones similares a algodón en el cielo. Australia es tu lugar si te gusta el surf, pero no todas las olas que puedes atrapar allí están hechas de agua. Cerca de un pueblo llamado Hayden hay una ola misteriosa hecha de roca. Esta formación de granito supuestamente data de hace 2.630 millones de años. Eso fue mucho antes de que los dinosaurios comenzaran a andar por el planeta. Con una altura de 15 metros y 109 metros de largo, la ola se formó como resultado de dos procesos: meteorización y erosión. Hay un sedimento blando en la base de la ola de piedra que fue erosionado químicamente por el agua subterránea. Los vientos y las lluvias hicieron el resto del trabajo, provocando la erosión de la formación. Sus rayas rojas, amarillas y grises están hechas de hidróxido de hierro, carbonatos y otros compuestos químicos que fueron arrastrados por la lluvia. Llegaste a Australia, así que quédate un poco más. Hay otro lugar aquí que parece irreal, pero tendrás que volar sobre él si quieres obtener la mejor imagen. En la parte occidental del país, rodeada de verdes bosques, hay una serie de lagos. Todos son de un tono asombroso de rosa brillante. Y de todos ellos, el más famoso es el lago Hillier, un depósito de agua de 600 metros de largo. Está rodeado tanto de arena como de un bosque de eucaliptos. Esto hace que el tono del lago se destaque aún más. Una de las muchas teorías que explican el color de estos misteriosos lagos está relacionada con unas algas que parecen acumular altos niveles de una sustancia llamada beta-caroteno, que tiene un pigmento rojo anaranjado. Y otra explicación implica aloarchea. Esos son unos microorganismos que a veces se ven rojos. Incluso si no te gusta volar, los lagos son excelentes para nadar. No son tóxicos, aunque tienen mucha sal. Esto significa que podrás mantenerte a flote fácilmente y el agua no dañará tu traje de baño. Durante el invierno, en el norte de Canadá, ocurre un fenómeno extraño en el lago Abraham, en Alberta. Debajo de la superficie puedes ver unos objetos extraños que parecen medusas congeladas. Definitivamente no es el caso, ya que estas formaciones son solo burbujas de metano congeladas. Son como unas bolsas de gas que quedaron atrapadas bajo el agua después de que el lago se congelara. Aparecen cuando las hojas y el pasto caen al agua y las bacterias los digieren. Este proceso los transforma en metano. Este fenómeno es tan hermoso y extraño como peligroso. Las burbujas de metano pueden volverse altamente inflamables. Cuando las temperaturas aumentan durante la primavera, el hielo se derrite y estas formaciones comienzan a explotar y a burbujear. Es una vista espectacular. Imagínate un lago lleno de refresco. Solo recuerda no llevar ninguna fuente de fuego. Puede ser muy peligroso para los visitantes. Puedes ver estos tipos de lagos en todo el Parque Nacional Banff de Canadá. La naturaleza a menudo hace su propia música. Solo escucha el sonido de los grillos por la noche o el relajante flujo de una cascada.
Pero en el condado de Bucks, Pensilvania, hay un extraño fenómeno geológico que lleva las bandas sonoras de la naturaleza a un nivel completamente diferente. Se llama rocas resonantes, y los científicos aún no pueden explicar su comportamiento inusual. Si golpeas estas rocas con un objeto pesado, como un martillo u otra cosa, las piedras harán un sonido de campana como si estuvieran huecas, pero no lo están. Lo que hace que las rocas resonantes sean aún más extrañas, además del misterioso sonido que hacen, es que ningún animal quiere andar por ahí. Y aunque las rocas están rodeadas por un espeso bosque, los científicos aún no han logrado rastrear ninguna actividad animal en el área. Aún más sorprendente es el hecho de que, a pesar de todos los árboles alrededor de las rocas, no encontrarás hojas sobre ellas. ¿Qué es lo que hace que estas rocas sean poco atractivas tanto para los animales como para la vegetación? Es algo que aún está... Cientos de especies de dinosaurios vagaron por nuestro planeta y los investigadores le dan nombre a una nueva especie aproximadamente cada 2 semanas. No es justo quedarnos solo con el T-Rex, el estegosaurio, el espinosaurio y otros dinos famosos todo el tiempo. Ya han tenido su oportunidad de brillar en las películas y en internet. Vamos a descubrir algunos dinosaurios de los que nadie habla. Primero en nuestra lista está el torosaurio. Algo especial acerca de este dinosaurio es que tenía uno de los cráneos más grandes que se han encontrado. Era de ese tamaño debido a esta cresta que salía de la parte trasera del cráneo y cubría su cuello. Su función no era la protección, probablemente solo la utilizaba para lucirse. El hueso de la cresta era delgado y estaba lleno de agujeros. Como puedes ver, es muy similar al Triceratops. Aún existen debates sobre si estas dos son la misma especie, pero cada vez más estudios muestran que eran más bien primos. Probablemente tenían un tamaño similar, pero el torosaurio poseía una cabeza más larga con grandes aberturas, así como huesos de la gola más largos con un surco en la parte superior. También tenían más pares de cuernos en la parte trasera de la gola. A algunos les gusta llamar al torosaurio lagarto toro. Estos animales eran herbívoros y podrían haber vivido en grupos sociales. Existieron aproximadamente en la misma época, pero por alguna razón desconocida, el torosaurio terminó siendo menos popular en la familia. El kentrosaurio era un pequeño estegosaurio. Es uno de los dinosaurios más tiernos de todos los tiempos. Sus largas y delgadas espinas parecen ser un mecanismo de defensa bastante bueno. El estegosaurio, por otro lado, tenía espinas más cortas y gruesas que eran menos propensas a doblarse o a romperse cuando el animal las utilizaba. No era recomendable acercarse a un kentrosaurio, ya que su cola podía girar en un gran semicírculo e impactar con una fuerza suficiente como para romper un cráneo humano. ¿Algún voluntario? ¿No? Continuemos. Un científico utilizó escaneos de los fósiles del dinosaurio para hacer un modelo informático de su esqueleto. El modelo mostró que el kentrosaurio tenía un cuello flexible. Debía haber sido realmente útil para mirar alrededor y ver si algo interesante estaba sucediendo o si había algún animal peligroso tratando de acercarse sigilosamente. El kentrosaurio caminaba en sus 4 patas con sus miembros traseros rectos. El modelo informático nos dice que también podía extender sus patas delanteras hacia los lados. Tal vez era una forma de proteger su vientre durante las peleas. Los estegosaurios en general tenían colas que eran como grandes pesas en la parte trasera de su cuerpo. Por eso su punto de equilibrio estaba más cerca de su cadera. Esa es también la razón por la que podían pararse fácilmente sobre sus patas traseras y mover su cola. La mayoría de las personas no han oído hablar de los heterodontosaurios, a pesar de que sus fósiles demostraron que los dinosaurios tuvieron plumas mucho antes de lo que pensábamos y en grupos donde no lo esperábamos. En el año 2008, los paleontólogos identificaron el primer cráneo conocido de un bebé heterodontosaurio que medía menos de 5 centímetros de largo, más pequeño que una bolsita de té. Este bebé dinosaurio tenía ojos grandes y un hocico corto en comparación con los más grandes de su tipo. Lo realmente interesante es que algunos científicos pensaban que los colmillos de los heterodontosaurios, como los de los jabalíes modernos, solo aparecían cuando estaban completamente crecidos, pero parece que los tenían desde las primeras etapas de su vida. Los heterodontosaurios tenían 5 dedos en cada mano, 2 de los cuales eran oponibles. Era una buena herramienta considerando que el animal probablemente comía tanto plantas como carne. Los humanos tienen diferentes tipos de dientes, algunos para morder, algunos para masticar y también caninos. Pero la mayoría de los reptiles tienen solo un tipo de dientes. El heterodontosaurio era especial porque tenía 3 tipos diferentes de dientes, unos pequeños como clavijas,
dientes grandes parecidos a los caninos y dientes cuadrados que hacían el trabajo de cortar. Los científicos no están completamente seguros de cómo esta criatura usaba estos diferentes tipos de dientes. Quizás era para excavar raíces, romper nidos de termitas o incluso para defenderse de animales peligrosos. Bien, digamos este nombre juntos ahora: Psittacosaurus. Era un dinosaurio bastante común en su época, pero nunca ganó popularidad. Los científicos descubrieron que cuando estos dinosaurios eran jóvenes, probablemente se arrastraban, considerando que tenían brazos más largos y patas cortas. Pero a medida que maduraban, entre los 4 y 6 años, sus patas traseras comenzaban a crecer mucho más rápido y se volvían más largas que las delanteras. Por lo tanto, es probable que en su adultez ya no se movieran en 4 patas, sino que caminaran sobre 2. Dentro del estómago de una de estas criaturas, los científicos encontraron piedras pequeñas. Esto demuestra que el animal tenía dificultades para digerir lo que comía o no masticaba bien su alimento. Su pico se ve bastante familiar, y fue así como obtuvo su apodo específico, el de lagarto loro. Era realmente fuerte y algunos creen que la criatura lo utilizaba para romper y abrir nueces y semillas duras antes de que las piedras de su estómago ayudaran a molerlas para la digestión. Estos muchachos podrían haber sido buenos nadadores. Tenían pies anchos y la forma de su cola podría haberlos ayudado a moverse en el agua con relativa facilidad. Algunos científicos incluso creen que tal vez pasaban la mayor parte de su tiempo nadando en ríos y lagos. En el año 2004, los investigadores encontraron algo realmente interesante: 24 jóvenes lagartos loro acurrucados juntos. Eran demasiado grandes para ser crías recién nacidas, por lo que podría tratarse de un grupo de adolescentes que habían abandonado sus nidos y luego formaron un grupo donde podrían apoyarse mutuamente y defenderse mejor. Pero al parecer ese plan no funcionó tan bien. Echa un vistazo a esta especie, el Stygimoloch, también conocido como demonio del Estigia. Estamos ante una criatura pacífica que comía plantas con púas y protuberancias óseas en su cráneo. La mayoría de los científicos creen que era una forma más joven de este otro dinosaurio, a pesar de que antes pensábamos que eran especies separadas. El Stygimoloch es más pequeño que su primo más conocido, pero también es más robusto y tiene un cuello bastante grueso. Este dinosaurio con antebrazos pequeños y patas traseras largas medía 1 metro de altura, es decir, la mitad que un basquetbolista promedio. Esto no suena peligroso en el mundo de los dinosaurios gigantes y feroces, pero el animal tenía un cráneo muy grueso. Quizá no era su herramienta más fuerte para defenderse, pero probablemente ayudaba en el combate con rivales de su propia especie. Lo más probable es que se dieran cabezazos para ganar el corazón de sus elegidas. Pero los rivales de su propia manada eran pan comido en comparación con los depredadores que podrían haber ido tras ellos. Después de todo, este dino vivió al mismo tiempo que el viejo T-Rex. Cuando alguien te dice que imagines un dinosaurio, probablemente el Sushosaurus sería lo último que te vendría a la mente. Esta criatura se ve como si alguien hubiera unido piezas de animales al azar y hubiera intentado hacerles creer a sus amigos que este era un animal real que alguna vez vagó por la Tierra. Pero en realidad era un dinosaurio con enormes garras afiladas en sus extremidades anteriores, un cuerpo voluminoso y un largo cuello que termina en una cabeza pequeña. Sin embargo, no te dejes asustar por las garras. Estos seres no perseguían a otros animales, dado que eran herbívoros, pero estas garras podían protegerlos de intrusos y depredadores. El nombre científico completo de esta criatura lo describe como un reptil gigantesco parecido a un perezoso proveniente de China. Era tan pesado y grande como un coche. Este animal fue uno de los miembros más grandes y antiguos del grupo al que pertenecía y vivió hace alrededor de 115 millones de años. No estuve presente en aquel entonces. Al principio fue difícil determinar qué animales estaban relacionados con este dinosaurio de aspecto extraño, pero en los años 90 los científicos llegaron a la conclusión de que eran terópodos herbívoros modificados, similares a los dinosaurios carnívoros. También es muy probable que tuvieran plumas y alas pequeñas, como una especie de pavo muy grande.
Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto. Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto. La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. 1 hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio. 10 minutos antes del impacto, el asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros. Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso.
Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo. La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer, pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros, y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos. Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo. Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso. El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente, esto hará que el intruso cambie su trayectoria. Hace 66 millones de años, yo aún no existía, un enorme asteroide cayó en la Tierra y provocó la extinción en masa de casi todos los seres vivos del planeta, incluyendo a los dinosaurios. Si el objeto espacial hubiera caído en otro lugar, algunos dinosaurios habrían sobrevivido y seguirían con vida en la actualidad. Según ciertas investigaciones, el asteroide tenía una probabilidad de 1 en 10 de acabar con los dinosaurios y otros animales de aquella época. Era mucho más probable que no se desatara ninguna consecuencia destructiva mayor. Para entender qué podría haber pasado si el lugar de la colisión hubiera ocurrido en otro sitio, tenemos que averiguar qué ocurrió ese día y por qué el desastre resultó ser tan devastador. Esta enorme roca espacial cayó en la zona costera de la península de Yucatán, en México, lo que provocó una reacción en cadena que desató desastres naturales en todo el mundo.
El lugar donde cayó el asteroide se conoce como cráter de Chicxulub. Actualmente, la mitad de esta zona se encuentra bajo el agua. El asteroide tenía unos 12 kilómetros de diámetro y se movía a una velocidad de 43.500 kilómetros por hora. Esta roca, que era más grande que el Everest, cayó a la Tierra casi 40 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Wow! La energía liberada por la colisión fue tan potente como la explosión de unas 10.000 millones de bombas atómicas, y la fuerza destructiva de la onda expansiva fue solo uno de los varios desastres producidos. El asteroide cayó en uno de los peores lugares posibles. Por la forma en que cayó, lanzó una gran cantidad de polvo al aire. Imagina que saltas al agua como un atleta profesional, de manera vertical, sin salpicar casi nada. Y ahora, imagina en la cantidad de agua que salpicarías al saltar a la piscina, haciendo una bala de cañón. Pues bien, el asteroide aterrizó con una bala de cañón. El segundo desastre que provocó fue la producción de hollín. Una pequeña parte de la superficie de la Tierra está compuesta por rocas. En aquel entonces, solo un porcentaje menor de esa parte era rica en petróleo y azufre. El asteroide ardió y levantó tanto hollín en el aire como para llenar un estadio de béisbol cubierto. Según las investigaciones, hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie de todo el planeta contenía materia orgánica, suficiente como para la formación de semejante volumen de hollín. Por eso, este lugar fue considerado el peor. Si la catástrofe hubiera ocurrido en algún lugar del 87% restante, los dinosaurios seguirían con vida en la actualidad. Una enorme nube de hollín y dióxido de carbono se elevó por los aires y bloqueó el sol. El hollín volvió el cielo gris y bloqueó parcialmente la luz solar. Esto provocó un rápido descenso de las temperaturas en casi todo el planeta. Parecía que la Tierra estaba dentro de un velo gris. Muchas plantas y animales no lograron sobrevivir a la ola de frío. Los animales comenzaron a marchitarse por la falta de sol. El proceso de fotosíntesis se interrumpió. El frío y la muerte de las plantas provocaron otra catástrofe, la hambruna mundial. Los herbívoros no tenían manera de sobrevivir, habían perdido casi todo su alimento. Las plantas, las flores y los árboles no lograron superar la catástrofe. Estas hecatombes se extendieron mucho más allá del lugar del impacto del asteroide. Las partículas de polvo caliente, los trozos de asteroide y los pequeños fragmentos de roca se asentaron en el suelo de todo el continente y provocaron incendios forestales a gran escala. Los árboles en llamas arrojaron más hollín al aire, lo que empeoró aún más la situación. El enorme asteroide trajo del espacio unos metales pesados y con un mayor nivel de toxicidad. La fusión de estas sustancias durante la colisión desató tormentas de fuego. El asteroide no solo chocó con tierra firme, también con el agua, lo que desencadenó un enorme tsunami. Pero eso no fue lo peor. El fondo del mar estaba lleno de sulfato. Cuando la energía del asteroide lo quemó, provocó la liberación de ácido sulfúrico hacia la atmósfera. La nube de ácido se mezcló con una nube de hollín y comenzó a extenderse por el cielo. Las partículas de roca caliente caían como una lluvia de fuego. El azufre generó una lluvia ácida que duró varios días y no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a los animales. La lluvia ácida envenenó el agua de ríos, lagos y mares. El ácido destruyó todo lo que no podía arder. Una parte de las nubes destruyó el suelo firme y la otra parte, el océano. Esto empeoró la situación, ya que las gotas de azufre acabaron con una gran cantidad de algas y fitoplancton. El océano genera casi la mitad de las reservas de oxígeno de nuestro planeta. Las criaturas marinas que vivían en las partes superiores del mar en aquel entonces fueron destruidas. No fue la onda expansiva, sino la falta de sol, el ácido, la oscuridad y el frío lo que llevó a la extinción de los dinosaurios. Pero incluso cuando algunos de estos animales escaparon de los incendios y el azufre, se encontraron con el factor marino. El impacto del asteroide provocó tsunamis a gran escala en todo el planeta. La primera ola tuvo una altura de aproximadamente 1,6 kilómetros, casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Miles de millones de litros de agua se movieron a 145 kilómetros por hora. Una ola tan fuerte podría destruir fácilmente la mitad de Nueva York. El meteorito creó una serie de olas de casi 16 metros de altura. Unos enormes muros de agua del tamaño de edificios de 4 pisos azotaron la orilla y derribaron todo lo que encontraron a su paso. La falta de luz solar, el descenso de la temperatura, las lluvias ácidas y de fuego, la caída de la producción de oxígeno, los incendios forestales, los tsunamis gigantes y la
la onda de choque con la potencia de 1.000 millones de bombas atómicas, todo eso redujo la diversidad biológica de la Tierra en un 75%. ¿Sí? Eso cambiaría cualquier clima, claro. No era raro que los asteroides gigantes cayeran en Tierra antes, pero nunca habían provocado tantos desastres a nivel mundial. Y si este asteroide hubiera caído en otro lugar, como por ejemplo en un bosque lejos del agua y del terreno montañoso, habría generado graves incendios. Una enorme nube negra de ceniza se habría elevado hacia el cielo y ocultado el sol, pero es poco probable que hubiera generado lluvias ácidas o de fuego. La mayoría de las especies del planeta habrían sobrevivido a esta catástrofe. Y si el meteorito hubiera caído en algún lugar lleno de hielo y nieve, habría desatado un rápido aumento de la temperatura en todo el planeta. Unos enormes tsunamis habrían hundido grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la ceniza y el dióxido de azufre no habrían oscurecido el cielo. La lluvia ácida no habría llegado al océano. Muchas criaturas marinas podrían haber sobrevivido hasta la actualidad y los dinosaurios alejados de los mares ni siquiera se habrían enterado de la caída del meteorito. Probablemente los acontecimientos más terribles habrían ocurrido si un meteorito hubiera caído sobre un volcán activo. Esto habría desencadenado la mayor liberación de lava de la historia. Unos terremotos destructivos se habrían desatado y todo el cielo se habría cubierto de ceniza volcánica. Y si el meteorito hubiera impactado en algún desierto, habría fundido miles de millones de toneladas de arena y las habría convertido en vidrio. Imagina unas dunas de cristal calentando aún más nuestro planeta. Por otro lado, podríamos desenterrar del vidrio los restos bien conservados de reptiles antiguos. En fin, había muchos escenarios catastróficos posibles, y el peor de ellos se hizo realidad para los dinosaurios. Es poco probable que regresen, aunque ¿sería posible que renazcan? Los científicos se inspiraron en una idea de una famosa película de Hollywood. Se propusieron hallar un mosquito atrapado en ámbar. A partir de él, planeaban extraer el ADN de los dinosaurios. Pero hubo un problema. La muestra de ADN más antigua que consiguieron tenía 1 millón de años. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones. Además, el ADN es algo muy frágil. La probabilidad de que se conserve intacto en algún lugar durante tanto tiempo es muy pequeña. Por eso, en lugar de buscar este antiguo ADN de dinosaurio, los científicos decidieron tomar el ADN de sus antepasados más cercanos, las aves. A lo largo de millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios podrían haberse transformado en alas y las bocas alargadas en picos. Los pelícanos son muy parecidos a los pterodáctilos, los avestruces se parecen a los velocirráptores y las gallinas se parecen mucho a los tiranosaurios. Bien, detengámonos un momento e imaginemos una gallina del tamaño de un T-Rex. Oye, ¿tú quieres pelear? El pollo es reconocido como el pariente más cercano del enorme lagarto. Quítale el plumaje, cúbrelo con escamas, ponle una boca dentada en lugar de pico, agrégale una cola larga y obtendrás un verdadero mini tiranosaurio en cuanto a estructura del cuerpo y movimiento. En lo profundo de su ADN comparte varios genes con estos depredadores formidables. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos